Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el set de Quinótico en el Festival de Málaga. Este es un set patrocinado por Legado Ibérico y allí tenemos a Sole de la Rosa, la cortadora estrella del jamón. Es una pata gigantesca que luego pues le dará a probar un poco del jamón a Joané Gómez Terrero. ¿Qué tal, Joané? Muy bien, muy feliz. Y bueno, y la felicidad, sí, hay felicidad porque vienes con Sugar Island, que es tu primera película ficcionada, o sea, de ficción, Ujú. porque tu trayectoria es bastante rara, ¿no? Del documental saltas a la ficción. Y Sugar Island, pues fue como que ese puente te lo puso allí todo, pero fue una decisión consciente. En el principio no. Ajá. Sí, Sugar Island era un documental en sus inicios y luego se complicó el proceso. No tuvimos acceso a ciertos espacios donde yo quería filmar. Luego estuvo la pandemia que interrumpió toda la investigación y me di cuenta que esa primera etapa de investigación que hice en los bateyes, que son esos espacios donde viven los trabajadores de la caña, me sirvió para nutrir un guión de ficción. Y ahí comencé a aceptar la idea, pero me costó procesar que eso estaba convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Ay, Dios mío, eso de verdad que es una decisión de vida, ¿no? Sí, Claro. porque la manera de hacer ficción es muy distinta a la manera de hacer Mm. documental. En mi caso, que venía de trabajar con 5 personas en un documental, y aquí en un momento éramos 100 personas en un set y tener que comunicar tanto fue complejo. Pero puedo decir que lo más complejo para mí fue trabajar con actores y actrices. Mm. Fue muy eh, retador. Wow. Bueno, fíjate que el personaje de Mackenzie, que es, digamos, el personaje en el que se rodea la trama, tienes una actriz súper potente y bueno, ¿cómo encontraste tú a esta mujer? Nos conocíamos en Santo Domingo. em, la conocí luego de un taller de teatro que Mm. impartió una amiga. Yo estuve registrando los resultados de ese taller y la conocí y sentí que tenía mucha fuerza. Igual me gusta cuando la gente fotografía de una manera muy particular y me gustó cómo ella se veía en cámara, Mm. pero también toda su energía tenía una fuerza muy particular para alguien tan joven y a partir de ahí pues la casté para la película. Sugar Island es una película que tiene un recorrido bastante significativo porque el estreno mundial fue en la Giornata degli Autori de la Mostra de Venecia. Allí te dieron 2 premios también que tienen mucho que ver con la temática de la película y ahora estás aquí en la sección oficial, estás optando por la Biznaga de Oro. ¿Cómo en tus sueños imposibles te hubieras imaginado ese recorrido de esta película que es bastante particular? Ahora vamos a hablar de ella, pero ¿te hubieras imaginado ese recorrido? La verdad no. Todo lo que ha implicado desde la Jornate hasta aquí, que hubo, no, siguen siendo en mí ese entramado, ese camino, no lo imaginaba, ¿no? La exposición pública, el tener que hablar todo el tiempo del trabajo, em, sí, sigue siendo un viaje eh, bonito, bonito porque me encuentro gente que resuena con la película todo el tiempo y eso todo el tiempo me acuerda por qué hago cine. Mm. Esta película la has coescrito con la española María Benia y es una película que tiene como unas capas muy significativas. Una es la social, la espiritual, pero también está la otra capa que es la feminista, ¿no? Em, Háblame un poquito de por qué quisiste tú conjugar estas capas que son tan complejas en un personaje principal. Cuando yo me formé en cine, nos enseñan de alguna manera escribir linealmente, ¿no? Un personaje
va de un punto A a un punto B. Pero me di cuenta que en la cosmovisión afro y también de los pueblos originarios, las historias son espiraladas y el tiempo es espiralado, no es lineal. Y nuestras vidas no somos gentes que estamos aislados, somos gentes con muchas capas. Y todo el proceso de investigación, cuando yo decía, quiero hacer que todo esto entre en la película, comencé a buscar cuál es el sentido y por supuesto en nuestra propia vida, no somos gentes aislados. Yo soy una mujer racializada que vive en Dominicana en un momento histórico particular, con una familia particular, con unos amigos, y yo puse eso en ese personaje. No, este personaje atraviesa todas estas capas, ¿no? Está consigo misma, su corporalidad cambia, está embarazada, eso la confronta a una adultez repentina y entra también a una capa social que está representada por su abuelo, que está en la lucha de los cañeros, y luego está esta capa espiritual que es su conexión con la madre. Y lo que hice fue que navegara todos esos, como una muñeca rusa, ¿no? Que va abriendo, abriendo. Eso somos. Era un poco cómo hablar de la vida de su manera de manifestarse. Y era, primero se creó esa estructura de cómo hacer que todas estas capas abracen a Makenya o que Makenya transite todas estas capas. A mí me pareció impresionante la manera como tú tocas el tema de la identidad, ¿no? De los haitianos, los haitianos dominicanos, y en ese contexto que que es la industria azucarera. Y ese anclaje con el colonialismo, con el neocolonialismo, con el capitalismo, o sea, es una cosa súper compleja, pero vamos a centrarnos en la negritud, en lo que significa la identidad del negro. ¿Cómo es eso hoy en República Dominicana? Creo que Dominicana es el lugar que conozco, pero siento que eso es transversal al mundo. Dominicana es un espacio complejo. Porque hay un velo del mestizaje. Con el velo del mestizaje, lo que quiero decir es que no permite conectar con la afrodescendencia, con entendernos negros y negras o afrodescendientes. Y eso es muy complejo y lo que tiene que ver con las personas dominicanas de ascendencia haitiana, porque también dentro de este velo del mestizaje hablamos de gente que es negra oscura. Y desde ahí hay como un distanciamiento con eso, con no reconocer que en esa isla somos negros, ¿no? Es complejo, pero no creo que es solamente una condición dominicana, es una condición mundial. ¿Y por qué hablo de cuerpos negros? Porque es evidente, o sea, sí, la película de alguna manera tiene rabia en su manera de expresarse y es porque estamos diciendo algo que es muy evidente. O sea, ¿quiénes son los que dominan las pantallas? ¿Quiénes están en los espacios de poder? ¿Quiénes cargan, ¿no? con este sistema? ¿Cuáles cuerpos cargan con este sistema? Entonces yo creo un poco que volverlo a gritar en la peli es como decir, esto es evidente, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y está conectado con la colonización, ¿no? Con ese espíritu de la conquista, de esclavizar unos cuerpos para poder desarrollar un sistema. Y eso hasta hoy tiene un patrón de poder, que es la colonialidad. ¿Cómo crees tú que tu película pueda calar en la sociedad dominicana? No, ahora mismo siento, o sea, paradójicamente, o sea, lo importante de tener una visibilidad internacional es que me permite volver con cierta aval, ¿no? Para poder generar ciertas conversaciones. Pero debo decir que es una película incómoda, es una película con bastante rechazo desde antes de ser hecha. Por eso se convirtió en una ficción, porque yo no tuve acceso
a filmar en ciertos lugares, fue muy complejo levantar financiamiento, por eso entró la coproducción para que la película pueda ser hecha. Entonces son temas incómodos, son preguntas incómodas. Ya yo sabía el riesgo que estaba tomando al hacer la película, pero al mismo tiempo no me posiciono desde el lugar de la incomodidad, sino del otro lado, que es el de la comunidad. Las mujeres que están en la película, específicamente en esas ruinas en Boca de Nigua, que es un ingenio azucarero, esas mujeres son todas activistas y yo me sentí muy sostenida y acompañada y he aprendido y sigo, ¿no? Acompañada por muchas mujeres, son específicamente mujeres. Y me pongo desde ese lugar, de quienes crean comunidad, resisten y apuestan a un mundo con mucho más ternura, ¿no? Y menos violencia. Bueno, vamos para ponernos más ligeros y para tener un optimismo en el futuro, a que Sole de la Rosa entre con su plato de jamón de legado ibérico. Y yo te había dejado, Joanné, una pregunta que es: ¿cuál película del legado del cine español te hubiera gustado dirigir, o cuál rol te hubiera gustado interpretar? Bueno, de las películas de Almodóvar, todas, pero Tacones Lejanos. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, Joanné Gómez Terrero está aquí en el Festival de Málaga con Sugar Island, que es una película que está en competición. Joanné, muchísimas gracias, mucha suerte con la película y mucha suerte con todos los debates necesarios y pertinentes y que nos van a ayudar a crecer como sociedad, que se puedan, digamos, activar con tu película. Muchas gracias. Y aquí seguimos en Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias.